¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y ya sabes que es un gusto, es un placer saber que nos escuchas al otro lado de esta plataforma que tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Un saludo a todas nuestras hermanas hispanoparlantes que nos escuchan en cualquier rincón del mundo, ya sea Centro, Sudamérica, Norteamérica, algunas partes de Europa. Y bueno, finalmente nosotros seguimos creciendo y de verdad nos da muchísimo gusto para gloria de Dios. Y bueno, antes de comenzar el programa, yo te pediría que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino, el tuyo y el mío. Tú sabes que somos un organismo laical y que lo único que pretendemos es pues extender el reino de Cristo, la formación de la mujer y bueno, con estas estrellitas te podemos proporcionar más elementos de formación y crecemos juntas. Regálanos estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Hoy tenemos un tema muy interesante y bueno, a lo mejor si eres mamá nos atañe, cómo forjar hijos triunfadores. Esto es bien importante, fíjate, porque definitivamente hoy estamos viviendo constantemente cambios sociales, culturales, en donde pues nos confrontan muchísimo, son también este tipo de ataques, ¿no? Atentados contra la familia, contra la dignidad humana, contra la vida. ¿Cómo podemos hacerle para que nuestros hijos realmente no estén tan vulnerables? Porque definitivamente hoy en día ellos pueden estar muy vulnerables a tantas ideologías y caer, ¿no? Caer en un pesimismo, caer en un desaliento. ¿Cómo podemos hacerle para que, como yo decía, vivimos cambios frecuentemente y bueno, lo único permanente es eso, precisamente, el cambio constante? ¿Realmente podemos lograr que nuestros hijos forjarlos para que lleguen a triunfar? Y hablo del triunfo no en el sentido monetario únicamente, porque no estamos peleados con el dinero es un medio, no es un fin, pero hablo en el sentido triunfadores en el sentido de la vida, ¿no? En la parte humana, en la parte espiritual, en todo lo que ellos hagan. Pues con mayor razón debemos de prepararnos, dado estos cambios constantes, nosotros tenemos que estar al alba, tenemos que estar al día de todo esto que sucede, para que nosotros precisamente podamos ayudarles a nuestros hijos forjando esa semilla de del éxito, pero como ya lo expliqué, no el éxito monetario, sino el éxito en todos los ámbitos y preparar a nuestros hijos para el futuro. Una de las principales cosas que nosotros podemos hacer y que es importante es la formación del carácter de nuestros hijos. Esto les va a ayudar por el resto de sus vidas. No creas que tener un buen carácter nada más es, ay, qué buena onda es, sino un buen carácter, un carácter sólido, un carácter férreo en el sentido de saber elegir lo que es bueno y lo que no es bueno para ti. La evaluación del carácter obviamente tendrá un peso decisivo no solo en la vida de la familia, sino también en la vida social, en la vida profesional. Será determinante para triunfar, para potenciar pues a lo mejor un futuro liderazgo, ¿por qué no, verdad? El carácter es lo específico de una persona determinante de su conducta. No es un producto ni de la herencia, ni del medio ambiente, ni con quién te juntas. A lo mejor se va a concatenar todo, pero precisamente es algo que él va formando a lo largo de su vida. No es el conjunto de conocimientos o ir acumulando competencias que van adquiriendo, como te decía, a lo largo de su vida o de ciertos hábitos de pensamiento. No. Es lo anterior, lleva a preguntarnos pues, ¿qué es el carácter de la persona humana, no? O sea, ¿por qué te sirve tanto? ¿Por qué es indispensable?
esta formación del carácter, porque es tan importante para el crecimiento de la persona. Se puede definir el carácter, obviamente, desde una perspectiva psicológica, como aquella parte de la personalidad que la vida nos va imprimiendo en nuestra forma de ser y de actuar. El carácter es producto también de la acción de nuestra voluntad sobre el temperamento. El temperamento, si nacemos con él, el carácter lo vamos forjando a lo largo de nuestra vida. Entonces, dice Emmanuel Mounier que el carácter es un acto, no un dato. Y fíjate qué importante, ¿no? Desde una perspectiva ética, el carácter es el conjunto de todas aquellas virtudes que tú les vayas enseñando a tus hijos, de todas esas disposiciones que nos lleva a comportarnos de acuerdo a los más altos estándares de comportamiento para alcanzar el bien. Y esto es muy importante. La excelencia moral, pues es lo que más falta nos hace en esta vida hoy en día, ¿no? Esta parte ética, esta parte moral en donde se han relajado tanto los valores, los principios universales, en donde ya todo pareciera ser que no importa, que no vale la pena, da lo mismo, o cada quien su vida, ¿no? Y sin embargo, no, hay principios universales que todos debemos de respetar. Entonces, bueno, aunque existen muchas definiciones y conceptos del carácter, la mayoría de los autores coinciden en que este se adquiere principalmente llevando, pues precisamente eso, una vida virtuosa. ¿Y cómo enseñar las virtudes? Bueno, ahorita vamos a entrar de lleno en esto, pero fíjate que el carácter atrae y se convierte en causa ejemplar para la conducta de los demás. Por lo tanto, pues tenemos que formar hijos que influyan para el bien, la sociedad lo está necesitando, equivale a desarrollar ese carácter en ellos, equivale a que tengan fuerza de voluntad, también ahorita hablaré de ello, y bueno, siendo el carácter algo que se va adquiriendo a lo largo de la vida, que va haciéndose en el transcurso de la existencia, los líderes, pues nos queda claro que no nacen, ¿verdad? Sino que se hacen. Y necesitamos líderes virtuosos, necesitamos la formación de estos niños, de estos jóvenes que realmente sean virtuosos para poder contrarrestar toda esta ola, toda esta avalancha que se nos viene encima, perjudicial totalmente para la sociedad, perjudicial, como ya lo dije, para las familias, perjudicial porque va contra la vida, contra la dignidad de la persona humana. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para precisamente educar a los hijos en todo esto? Entonces, bueno, si yo te decía, los líderes no nacen, se hacen, bueno, pues en tus manos está la forja de estos hombres y mujeres que podrán potenciar la naturaleza humana, su naturaleza humana, y podrán incurrir en el bien común y hacer las cosas como se debe. Entonces, bueno, eh, no puede ser jamás un conocimiento acabado, sino que seguimos evolucionando toda la vida. Gran parte del carácter se puede ver como la incorporación al ser de la persona de aquellos hábitos positivos que nosotros vamos inculcando en ellos, que ojalá, además de ser positivos, pudieran llegar a ser permanentes y que nos posibilitan precisamente una acción exitosa. Toda persona pues debiera mostrar un carácter cimentado en las virtudes, ya estamos hablando aquí de virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y en estos valores que son esenciales, tales como la integridad, la compasión, la generosidad, el sacrificio, la amistad, la magnanimidad y otros tantos por mencionar algo. Tú me puedes decir, oye, pues son un montón de virtudes que yo le tengo que enseñar a mis hijos. Pues sí, sí, en la medida en que tú forjas el carácter, ellos estarán más aptos precisamente para poder hacer cambios propositivos en la sociedad. Pero para la formación del carácter, pues necesitamos de estas virtudes. Y no nada más las virtudes cardinales, sino que ya hablamos de todos estos valores que ya te mencioné, que pareciera que son muchos,
pero que son sumamente necesarios para la conformación de una sociedad íntegra y que nuestros hijos son los que son los futuros gobernantes, los futuros médicos, los futuros legisladores y que puedan implementar algo justo, íntegro y hacer cambios en la sociedad, que ya lo dije, lo necesitamos mucho. Trabajar en la templanza, fíjate qué importante es. Hacer de los fracasos un desafío, pues sí, efectivamente, necesitamos que nuestros hijos experimenten lo que es el sacrificio, lo que es la parte de la, ¿cómo te diré? De experimentar, pues lo duro que es caerse, porque muchas veces las mamás no los dejamos. O sea, me he topado de verdad en varias ocasiones que cuando experimentan una caída, pues se vive toda una tragedia, ¿no? Y he visto estas mamás y a lo largo del tiempo que, que les resuelven todos sus hijos, que les van resolviendo todos sus hijos, que no permiten que ellos experimenten ese sinsabor del fracaso, ¿no? Van por delante de ellos quitando las piedras del camino para que los hijos no se caigan, para que no se vayan a raspar. Hay que dejarles, hay que dejarles que experimenten la caída, hay que dejarles que experimenten esa rodilla raspada, ese dolorcito, porque esto precisamente les va forjando el carácter. Entonces, bueno, que conozcan este sabor, que puedan tener un aprendizaje, experimentar el error también, porque no somos nadie, somos perfectos y tampoco vamos a tener hijos perfectos. Yo llegué a conocer mamás que querían el 10 así estricto de la matemática, el 10 en la literatura, el 10 en todo. Entonces, bueno, sabemos que hay diferentes habilidades, que hay, ahora sí que la parte intelectual no nada más es lo que va a sobresalir, sino que hay otro tipo de inteligencias que tu hijo puede llegar a desarrollar y es cuestión de observar, es cuestión de conocerlos y ayudarle a que precisamente pueda desarrollar ese tipo de inteligencia que él pueda llegar a tener. Entonces, bueno, es obvio que estoy buscando aquí el programa para ver si hay alguna pregunta. Me encantaría que nos hagas tus preguntas, me encantaría de verdad que, que me hagas preguntas aquí al aire, que a veces no lo sabemos todo, que a veces los papás vamos experimentando y vamos aprendiendo en el camino, y esto es bien importante, pero tenemos que tomar esta decisión de aprender y de proponer en casa, conjuntamente de acuerdo con tu esposo, para la formación de, del carácter de tus hijos, para la formación de hábitos que realmente estén llenos de virtudes tus hijos, porque la vida no está fácil, no está nada fácil. Entonces, mmm, experimentar, que ellos experimenten más bien el fracaso, que conozcan el sabor del error y que no estés ahí tú resolviéndoles las cosas toda la vida, porque formarás hijos débiles, pusilánimes, y esto es muy triste, ¿no? No les vas a durar toda la vida, tenlo por seguro, y bueno, qué importante es que ellos aprendan a resolver sus propios errores. Un hijo forjará el carácter precisamente si percibe también lo que es la autoridad de los papás. Fíjate, de manera que ellos a su vez con autoridad puedan resolver sus propios problemas. La autoridad significa hacer crecer, no el autoritarismo, porque en los 70s o en los 80s, 90s todavía, el péndulo se fue del otro lado, ¿no? La educación era totalmente autoritaria y te lo digo hoy porque yo soy su padre y yo soy tu madre porque yo mando, ¿no? Entonces sometía al hijo. Pero luego el pendulazo se fue del otro lado. Empezamos a tener padres permisivos, papás que no querían que sus hijos vivieran precisamente lo que ellos, a su vez, con sus papás vivieron este autoritarismo, pues se nos fueron del otro lado, ¿no? Y teníamos papás permisivos que les permitían a sus hijos todo. No les corregían,
no imponían disciplinas, no había autoridad. Y yo te digo, los hijos no pueden crecer libres como la hierba salvaje, no puede crecer así. El ser humano necesita de límites, necesita de disciplina y precisamente por eso está la autoridad de los padres. Javi, bienvenida, muchísimas gracias. Dios te bendiga a ti también y abrazos también para ti. Entonces, bueno, sin la presencia de autoridad, pues los hijos pueden llegar a ser débiles de carácter, actuarán por impulso, obviamente con los resultados que puedes esperar, ¿no? Con los resultados obvios de ese impulso, que después puede llegar al arrepentimiento y que inclusive el hijo le puede llegar a decir a la mamá o al papá, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué no platicaste conmigo? O sea, un hijo que llega a la adolescencia y comete tantos errores y que se da cuenta de manera inteligente, puede llegar a reclamarle a papá y a mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué no hablaste conmigo? Me debiste haberlo dicho, ¿no? Entonces, por eso hay que platicar mucho con los papás o los papás con los hijos. Y claro que esa autoridad que, como yo te digo, significa aumentar, hacer crecer, es una influencia muy, muy positiva para ellos. Sostiene y acrecienta la libertad, fíjate qué importante, de cada uno de tus hijos. Por eso los padres deben de ejercerla, pero ejercerla con amor, con mucho amor, aunque en ocasiones se tenga la necesidad de una sanción. Digo, si cometieron un error, pues deben de vivir las consecuencias lógicas de sus actos. No necesariamente es el castigo, como antes le decíamos, es que estás castigado, porque entonces se siente un tanto de agresividad. No es endulzarlo, pero sí es vivir la consecuencia lógica de sus actos. Esto les queda más profundamente a ellos el aprendizaje. Si yo cometo un error, vivo una consecuencia y esa consecuencia lógica pues va a ser tal o cual cosa. E inclusive yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chicos, mi esposo y yo platicábamos con ellos y les decíamos, a ver, se tiene que hacer esto, ¿no? Van a lo mejor hacer primero las tareas y luego van a jugar, ¿no? Primero las tareas y luego el juego, o primero estas clases extraordinarias que a veces les ponemos a los hijos, ¿no? Mis hijos llegaron a estar en natación o en pintura o en la música, qué sé yo, en diferentes épocas, ¿no? Entonces, después de todo, de haber cumplido con las responsabilidades, pues bueno, entonces tienen un tanto tiempo para jugar, porque luego llega el tiempo para bañarte, cenar y acostarte. Y una vez que hayan jugado, era recoger todo, ¿no? Si ellos incurrían en una falta, nosotros mismos les preguntábamos, a ver, ¿cuál sería la consecuencia de una falta? Entonces, ellos mismos decían, por ejemplo, digo, me acuerdo de aquel entonces, ¿no? A lo mejor no ver caricaturas o no ver televisión o no salir al parque, ¿ok? Ellos mismos decían, si yo no hago mis responsabilidades, ya sé que la consecuencia va a ser que yo no vaya a salir a jugar al parque. Y yo lo voy a vivir y yo lo voy a reconocer. Entonces, bueno, así fue como se implementaba pues esa autoridad y ellos sabían que si incurrían había una falla. Entonces, esto es mejor, mucho mejor ejercer una autoridad sana que los va a ayudar a hacer crecer que la necesidad de imponerlo y de ejercer un poder, ¿no? Yo puedo porque soy tu padre y aquí se hace lo que yo diga o porque yo soy tu madre. Esto es autoritarismo y los va a limitar personalmente. Entonces, bueno, aprender a ser padres no es fácil. Yo creo que es una tarea que nunca termina porque primero aprendemos a ser mamá de niños pequeños y luego conforme van creciendo voy aprendiendo a ser mamá de un niños en desarrollo y luego aprendo a ser mamá de adolescentes y luego aprendo a ser mamá de adultos y no es fácil. Ese aprendizaje de ellos en su persona, también nosotros como padres vamos aprendiendo junto con ellos a ser papá y a ser mamá conforme la edad de nuestros hijos. Por eso es importante que nosotros estemos estudiando, poniéndonos al día de lo que está sucediendo y cómo le puedo hacer para ayudar, cómo le puedo hacer para forjar realmente hijos triunfadores. Porque te voy a decir algo, estamos viviendo una etapa
en donde hay demasiada actividad. Las mamás actualmente, muchas trabajan, algunas lo harán por necesidad, por la cuestión económica, sabemos que no está fácil, pero otras lo harán por desarrollo profesional. Entonces, pues cuando llegas a casa, pues ya llegas cansada, tal vez harta del tráfico, harta hubo mucha tensión en tu trabajo y llegas muy, muy cansada. Entonces podemos estar empezando a actuar con nuestros hijos en el abandonismo, dejar de hacer por cansancio, a veces por ignorancia, porque no sabemos cómo, a veces por flojera, fíjate. Entonces, este activismo pues nos lleva también a esta saturación y dejamos de hacer con los hijos cosas que son verdaderamente importantes. La autoridad, como te decía, este autoritarismo, la autoridad arbitraria, podemos caer en esa repetición de conducta aprendida y no darnos cuenta. De pronto, tú misma te puedes estar dando cuenta que estás gritando como mamá o que estás haciendo algo que a ti te molestaba tanto como lo hacía papá o como lo hacía mamá. Entonces tenemos que estar bien conscientes en la educación de nuestros hijos. Podemos también llegar a caer en el paternalismo, en la sobreprotección. Queremos que nuestros hijos no sufran, que no vivan los problemas existentes. Se les oculta, por ejemplo, en algunas ocasiones problemas como la escasez económica. Y como el niño vio que están de moda los tenis X o la playera tal, pues se la tengo que comprar para que esté de acuerdo a todos en su salón. Todos los niños van con esos tenis, entonces pues mi hijo también tiene que traer esos tenis de marca y esos tenis de moda. No cometas esos errores, porque a los niños no hay que ocultarles, no deja de vivir la infancia, es decir, una infancia feliz no es ocultándole las cosas. La realidad es que ellos crecen más cuando se les explica bien una situación y esto no quiere decir que no vayan a llegar a tener a lo mejor esos tenis. Probablemente sea el premio, ¿sí? Probablemente sea algo que ellos logran a través de esfuerzo, de tenacidad y lograr esos tenis. Y a lo mejor tú puedes mientras ir juntando, pero no dejar de comprar las cosas importantes para tu casa, como es la manutención, la comida, por comprar unos tenis, ¿no? He visto casos en donde el papá se tiene que manejar en un círculo de influencia y tiene que traer el carro último modelo y se dejan de comprar cosas verdaderamente importantes para la familia, ¿no? E inclusive se deja de pagar la colegiatura por tener este carro verdaderamente último modelo para estar ad hoc con las cuestiones de relaciones laborales o cuestión de relaciones sociales. Aguas con esto. Hay que platicar bien con los hijos que hay un problema, hay que prepararlos para los problemas de la vida. Aunque se tenga para darles el 100%, deben de aprender a valorar las cosas, darles un poquito menos de lo que realmente ellos necesitan. Porque si les das todo a manos llenas, no van a valorar las cosas materiales. Nadie logra metas exitosas sin un poco o mucho de esfuerzo, con algo de sufrimiento. Pensemos en esos atletas, ¿no? Que participan en los Juegos Olímpicos, pues claro que no logran estar en el podio con una medalla de oro nada más porque se esforzaron unas cuantas semanas. Es toda una vida de esfuerzo, de sacrificio en la alimentación, sacrificio de no estar con los compañeros, de forjar el cuerpo, el músculo, de horas y horas de entrenamiento. Entonces, el triunfo, la conquista, no está tan fácil, sino que nos debemos de esforzar. Cuando los hijos aprenden a valorar el esfuerzo de papá y de mamá por darles la mejor educación, muy probablemente no serán hijos ingratos, ¿verdad? Aprenderán a no quejarse por cualquier tontería, a gozar verdaderamente de la vida, de las cosas sencillas, valorar la comida, valorar la ropa, valorar tu techo, valorar todo y darle gracias a Dios de que pueden considerar que viven en un hogar
con un techo, con su comida calientita, con su ropa que ellos necesitan y que tienen lo indispensable para vivir. Entonces, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío, decía Confucio. Y esto de verdad que vale muchísimo la pena. Es mostrarles, enseñarles el verdadero valor de las cosas y no el valor material que pueda tener. Educar con sentido de responsabilidad, el respeto y amor por los demás. No te preocupes de llenar por cosas y riquezas, cosas materiales, pues eso no es lo más importante. Preocúpate más por sus necesidades espirituales y morales. Esto es importante. Y bueno, te hago un comentario de algo que leí hace muchísimo, ¿no? En una ocasión cuando estaban entrevistando a Pelé, este astro del fútbol brasileiro, que con lágrimas en los ojos eh, comentaba, ¿no? Porque a su hijo Edson lo habían descubierto o lo habían detenido más bien porque participaba de un grupo delictivo que traficaba con cocaína. Y él con lágrimas en los ojos decía, me dediqué a jugar, toda mi vida estuve en contra de las drogas y nunca me di cuenta que en casa mi hijo precisamente estaba haciendo eso, ¿no? Una pandilla de traficantes y lamentaba no haberse dado cuenta que en su propia casa se vivía eso y él que había sido un hombre humilde, pues al ser un astro, al tener ganancias millonarias, pues le dio a su hijo todo lo que su hijo le pedía, ¿no? Pero triste que se había destruido en su jugada más importante en la formación de sus hijos. Entonces, que no nos pase esto, realmente nos puede pasar a cualquiera y es un hecho que hay eh, cientos de padres de familias por la situación, repito, que puede ser, con una agenda muy apretada, con perdón, con una falta de atención a los hijos, con falta de tiempo de platicar con los hijos. Entonces hay que darnos ese tiempo para estar con ellos, no darles exceso de dinero, de preferencia, como decía, poco menos de lo que ellos necesitan, para que también aprendan a administrarlo, aprendan a ahorrar, aprendan que las cosas cuestan, que es difícil ganarlo. De otra manera, el mensaje será que lo más importante de esta vida es el dinero y esto no es cierto, ¿no? Educar también en el servicio. Nosotros como familia somos un sistema y como familia pues debemos de trabajar en equipo y debemos de ayudarnos. Probablemente tengas tú esta parte económica y tener quien te ayude. Hay quienes hasta tienen dos personas en el servicio y conozco casas en donde está el chofer, el jardinero, dos chicas en el servicio. Entonces, aguas también con esto, ¿no? No les des a manos llenas. A pesar de que tengas a alguien que te ayude, probablemente 1 o 2 días a la semana, no sé, pero siempre que tus hijos ayuden en casa. Somos, te decía, un equipo de trabajo, pero a pesar de que haya quien, que ellos realicen tareas en el hogar, como tender su cama, lavar los platos, barrer, a lo mejor de pronto el fin de semana los baños, que te ayuden a lavar el carro el fin de semana, qué sé yo, que hagan mandados, que aprendan a hacer mandados, obviamente dependiendo de su edad, porque obviamente si están chiquitos pues no lo van a poder hacer, pero mandados dentro de casa de que hijo, ve y tráeme el bote de la basura, el bote que puedan cargarlo, que puedan hacerlo, o ayúdame a bañar a la mascota, qué sé yo, pero que aprendan esto en casa, las tareas de casa y se enseñen y se están educando en el servicio. Y para todo esto, pues es importantísimo la formación de la voluntad. Acuérdate que la voluntad es una potencia del alma que nos mueve a hacer y a lograr todo aquello que queremos realizar, que es esta fuerza interna personal para conseguir lo que realmente queremos. Sin la voluntad, pues realmente no se llega a la posesión de sí mismo. Sin la voluntad no hay virtudes. La voluntad, realmente la voluntad hace al hombre libre. Date cuenta que sin la voluntad, pues nuestros hijos pueden llegar a cometer muchísimos errores, llegar a ser laxos en esta voluntad, laxos y llegar a cometer errores como no saber decir no cuando les ofrezcan en temprana edad a lo mejor el cigarro, la droga, no saber decir no
cuando sufran la presión de grupo en la parte del sexo, en la parte del alcohol, por ejemplo. Entonces, bueno, el éxito humano y espiritual depende definitivamente de la voluntad. Hay que hacer ejercicios de hábitos porque son cambios de hábitos positivos, pero en lo poquito. Ya te hablé yo que un deportista no se forja de la noche a la mañana, sino que va poco a poco implementando estos hábitos que le van a ayudar, van formando este músculo hasta que este músculo realmente pueda soportar un ejercicio bastante pesado, y así es el hábito de la voluntad. Son pequeñas lagartijas de voluntad, pequeños hábitos dependiendo de la edad del niño, dependiendo de esta fortaleza que se va formando. Por ejemplo, lo que yo te decía hace ratito, ¿no? Cuando tu hijo quiera salir a jugar, bueno, primero que haya terminado sus tareas y que también les des objetivos muy claros, reglas cortas pero muy claritas. No les atiborres de tanto, no. Poco a poquito ellos van adquiriendo estos hábitos y les va quedando claro que este nuevo hábito o esta regla que tú estás implementando en tu casa es por su formación y es por su bien. Enseñarles a no quejarse también. Hay niños muy quejumbrosos porque la mamá luego atiende todas sus necesidades, ¿no? Que hagan pequeños sacrificios, a lo mejor aguantar un poquito la sed, aguantar un poquito el cansancio, forjarse en la renuncia. Esto les va a ayudar muchísimo. Metas cortas, reglas claras. Tener el bien que se va a obtener por el cual se va a mover. Hay que motivarlos, hay que recompensarlos, hay que reforzar sus aciertos, por ejemplo, estimularlos, porque a lo mejor el niño se está esforzando muchísimo y cuando llega con una calificación de 8 después de haber obtenido un 6, para ti ni lo estimulas, ni le aplaudes, ni nada, porque según tú él tiene que llegar al 10, no. No, acuérdate lo que te dije al principio, hay distintas habilidades en cada niño, entonces distintas inteligencias. A lo mejor ese 8 a él le representó un gran esfuerzo. Entonces hay que estimularlos y realmente reconocerles ese esfuerzo que el niño está haciendo. Tenemos que ser exigentes, sí, pero es esa firmeza con amor, con mucho cariño, no nada más a rajatable, porque yo lo digo, ya te lo dije, brindarles esa confianza que ellos mismos se vayan teniendo, brindarles respeto, tenerles paciencia, que el niño se vaya sintiendo realmente valorado, escucharlo. Y ahorita que hablo de escuchar, pues es otra cosa que nosotros tenemos como papás, esa escucha activa, que es bien importante, ¿no? Cuando un hijo llegue contigo a platicarte algo, yo siempre lo he dicho, es oro molido. Deja de hacer todo lo que estás haciendo. Si está pequeño, siéntatelo en tus piernas o siéntate a su altura, verlos directamente a los ojos, cállate y escucha. Y haz preguntas. Cuando el niño te está diciendo algo, hazle preguntas. ¿Y por qué esto, hijo? Y una vez que te haya contestado, ¿y por qué esto? Y así te vas hasta encontrar la verdadera razón de la situación, ¿no? La importancia, pues siempre va a ser esta armonía familiar. Yo te decía que el niño crezca en un ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad, de mucho amor, que se sienta valorado, amado, respetado, escuchado, que se sienta parte importante de, no que él ve a veces que tienes un hijo que prefieres, esto va causando mucho resentimiento y va causando una baja autoestima. Entonces, bueno, en casa es donde se habilita a la persona a amar. Estoy checando tiempo. Ok, perfecto. Entonces, dejarles también sentir ese peso de la confianza del niño es si bien importante porque esa confianza, cuando ellos sienten esa responsabilidad en la espalda de la confianza que les estás teniendo, pues ellos van a tratar de no fallar. Ellos van a tratar de comprometerse, de, de no fallarte y de no fallarse a ellos mismos.
Y esto es importantísimo, porque entonces cuando el chico ya comienza a actuar por convicción, pues ya llevas ganado muchísimo terreno, porque a eso debemos de llegar, que el hijo empiece a actuar por convicción, no por miedo, no por temor, no por, al principio a lo mejor lo hacen por no fallarte a ti, pero llega el momento en que ellos no se fallan a sí mismos y esto es bien importante. Eh, bien, vamos precisamente, ok, no estaba viendo para lo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, solo teniendo responsabilidades en su espalda, pueden asumir sus propios fracasos, no van a evadir sus propios retos, serán responsables también de sus propios éxitos, no nada más de sus fracasos, sino también de sus propios éxitos y los sabrán gozar y esto pues esperemos que sea con prudencia, ¿no? Eh, Da por hecho que te dicen la verdad, porque a veces los niños son mentirositos. Cuando estás hablando con ellos, cuando están chiquitos y estás hablando con ellos, velos fijamente hacia a los ojos. Si el niño va de tu mirada, a lo mejor está incurriendo en una mentirita. Entonces, a su carita así, a ver, veme a los ojos y dime la verdad. Probablemente el niño agache la mirada hacia abajo y te diga, no, mami, no fue así, ¿no? Probablemente te esté diciendo alguna mentirita piadosa y entonces de esta manera tú puedes cachar que no te están diciendo la verdad. Si el niño te está viendo a los ojos y te dice, no, mami, es que efectivamente así fue, pues ten la certeza de que te esté diciendo la verdad. Cuando ellos están siendo un poquito más grandes, adolescentes probablemente, directamente a los ojos y decirles, mira, hijo, por bueno o malo que hayas hecho, yo prefiero saber la verdad directamente de ti y no enterarme por otra persona que me dijiste mentiras. Dime la verdad a mí, yo sabré qué hacer y yo sabré cómo actuar. Pero te voy a agradecer siempre que me digas la verdad. Y los comprometes a que te digan la verdad, ¿no? Entonces, bueno, dejarles crecer, eh, no los empujes, porque hay mamás que yo hay veces que los veo que los empujan, no corras, pero tampoco los detengas, hay que dejarlos crecer. Eh, Tienen que ser responsables también en el orden. El orden es un valor que se aprende definitivamente en el hogar y que nos acompañará toda la vida. Hay veces que este orden depende mucho del temperamento del niño y a veces cuesta trabajo, pero si lo deja hacer, pues va a ser un desorden toda la vida. Hay veces que cambian, pero les va a costar mucho trabajo, sobre todo a unos niños más que a otros les va a costar trabajo, porque, repito, depende del temperamento, pero si les ayudas, si les acompañas, pues ellos van a lograr poner un poquito más de orden, si es el caso de que les cuesta trabajo, ¿no? Porque hay definitivamente personas que son ordenadas por naturaleza y otras que son desordenadas por naturaleza. Y hay que adquirir este valor para mantener la tranquilidad, para mantener una disciplina en el trabajo, en los estudios, así como en todas las actividades del día a día. Dios es orden y es Él el que pone orden también. Entonces, cuando hay orden, pues hay paz y hay tranquilidad mental, de verdad. Hay te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, cuando ellos están en esta parte de tratar de asumir quiénes son, eh, esta identidad, esta autoconfianza, autoconocimiento, pues hay un desorden y se nota en sus recámaras, se nota en sus recámaras. Entonces hay que ayudarles precisamente para que puedan lograr esa paz, porque tendrán los tiempos suficientes para alcanzar todo aquello que ellos quieran hacer. Si usan algo, lo vuelven a dejar en su lugar y esto va desde pequeñitos, ¿no? Si ellos usan sus juguetes y hacen tiradero, pueden tirar todo lo que quieran, pero al final van a recoger y van a guardar cada cosa en su lugar, ¿no? Eh, Así siempre van a encontrar las cosas sin perder el tiempo, tratando de encontrarlas. No van a andar, yo me acuerdo, uno de mis hijos era muy, muy desordenado
y en las mañanas o en las noches encontrar el zapato o que tuvieran el uniforme era algo que se tenía que hacer en la noche para no andar corriendo en las mañanas, precisamente. Entonces, que en la noche tengan su uniforme, sus zapatos, pero que ellos mismos lo hagan. Al principio les vas a enseñar y después ellos mismos lo van a hacer. Yo me acuerdo que mi mamá, en paz descanse, cuando estábamos chicos decía que cada cosa en su lugar, ¿no? Que de manera que si no hay luz, que con la luz, con los ojos cerrados, así, o como es como si tuviera los ojos cerrados, encontrar las cosas. Mis hijos se sorprenden cuando les pido algo y exactamente van donde les digo yo, ¿no? En el primer cajón del lado derecho, al final del cajón, está tal o cual cosa que a veces les pedía yo de favor que me buscaran. Es así, encontrar las cosas como si tuviera, que lo pudieras hacer con los ojos cerrados, pues así tendríamos nuestras cosas en su lugar y no perderíamos el tiempo para encontrarlas, porque me he topado con esas mamás que llegaron y dejaron las llaves del carro, de la camioneta, donde solo Dios sabe, y luego al día siguiente para irlos a dejar al colegio, pues esas llaves hicieron ojo de hormiga, ¿no? Y llegan tarde al colegio. Son muchas las consecuencias que se viven del desorden. Por eso hay que implementarlo el orden. A Santo Tomás de Aquino, varios historiadores lo han denominado maestro del orden y en estos momentos en que el orden es necesidad prioritaria, por lo que es bueno aprender de él y recibir su orientación para poder ordenar mejor tanto lo exterior como el orden en el interior. El orden, repito, es la adecuada colocación de algo que implica priorizar lo más importante. También tenemos que estar atentos en la distribución del tiempo. A veces queremos enseñarles tanto a nuestros hijos que los atiborramos de pues de tareas extracurriculares, ¿no? Y los queremos tener en 1000 clases. Yo te decía hace rato, mis hijos estudiaron varias cosas, pero no al mismo tiempo. Siempre había una materia además, o sea, siempre había o la música, o la pintura, o la natación, o qué sé yo, ¿no? Pero no era todo al mismo tiempo. Entonces ellos tuvieron sus tiempos y darles algo. También el deporte es importante que lo hagan. Y el deporte, si no se hace en la escuela donde ellos están, pues sí hay que proporcionarles esta parte de que ellos se ejerciten, se puedan ejercitar fuera de la escuela. La mayoría de los colegios tienen esta parte de ejercitarse en la parte del deporte y esto les ayuda muchísimo, ¿no? Ellos tienen que aprender a manejar sus tiempos, no es nada fácil, pero que no se pierdan en juegos, ¿no? Por eso es importante la disciplina. Forjemos hijos luchones, hijos que no vayan a ser debiluchos ni sobreprotegidos, que vayan superando a sí mismos, porque, repito, la vida no está fácil y la avalancha ideológica es muy fuerte. En la adolescencia y la juventud sabrán que los problemas sabrán cómo resolverlos, sabrán cómo enfrentar los desafíos y esto los va a mejorar siempre, van a ser siempre mejores personas, eh, personas con una voluntad férrea y que sepan decir no a todas estas cosas que se les van presentando. Entonces, bueno, ilusionarlos también con ideales es muy bueno. La falta de motivaciones a veces lleva a las adicciones, que ellos tengan ideales altos, altos ideales por los cuales luchar, esforzarse y tratar de ser mejor persona cada día para lograrlos, para conquistarlos. Metas futuras, planes de vida, todo esto hay que enseñarles a nuestros hijos. Bueno, sabemos que como padres es una gran responsabilidad, ¿verdad? Formar seres íntegros que puedan construir estas sociedades que estamos necesitando, que haya sistemas justos, que, que como decía San Juan Pablo II, ¿no? Transformar la sociedad en una sociedad del amor. Y esto pues no es tarea fácil, es una conquista de todos los días. Hay una frase que vi me gustó, que William George Ward, que decía, el pesimista
se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas. Entonces tenemos que ir ajustando las velas del navío de nuestros propios hijos y ellos finalmente serán sus propios conductores, ellos sabrán manejar las velas, sabrán ajustar estas velas dependiendo de cómo vengan los vientos, podrán ser vientos favorables, podrán ser no vientos favorables. Entonces, bueno, hasta aquí no hubo preguntas, estoy checando acá, no hay preguntas, pero vamos a dar lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo y dice lo siguiente, día 22. Dice, después de invocar la presencia del Espíritu, trato de imaginar ese fuego infinito de amor que se convierte en viento impetuoso. Quizás me provoque temor tanto dinamismo. Entonces pido al Espíritu que destruya, perdón, ese temor que me paraliza. Todos buscamos tener algunas seguridades y nos aferramos a esas costumbres que nos hacen sentir firmes. De ese modo renunciamos al cambio, a la esperanza, al futuro. El Espíritu quiere desinstalarnos porque no nos quiere vivos, no muertos en vida. Por eso en su presencia me hago las siguientes preguntas. ¿No será que el Espíritu está queriendo cambiar algo en mi vida y yo me resisto? ¿No será que he renunciado a tener nuevos amigos, a iniciar cosas nuevas, a cambiar algo? Porque tengo miedo de desinstalarme, de perder mi comodidad, porque me aferro a mis propios planes, con uñas y dientes, y no estoy disponible para la novedad del espíritu. Siento que el estilo de vida que estoy llevando me permite levantarme cada día como si fuese una nueva aventura en el espíritu, o me levanto simplemente para sobrevivir, para cumplir, para soportar la existencia. Le digo al Espíritu Santo que quiero vivir de otra manera y le pido su fuerza para lograrlo. Amén. Bien, te das cuenta que el Espíritu Santo es dinamismo puro, ¿no? Y Él nos pide, fíjate, cómo Él siempre nos pide renovarnos en el Espíritu. Por eso nuestros hijos no pueden llegar en esa apatía, en esa eh, tranquilidad en donde voy viviendo por vivir la vida y voy cumpliendo lo necesariamente que tengo que cumplir. Siempre nos pide un esfuerzo, nos pide un cambio, porque yo lo decía al principio del programa, lo único constante es precisamente este cambio, es lo único permanente, este cambio constante. Entonces, si la vida es cambio, es dinamismo, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a forjar en nuestros hijos todo esto que yo te acabo de decir, ¿no? Que me dé la sabiduría, porque a veces estamos tan cansadas de verdad, que me dé la sabiduría para esas palabras de aliento, para esas palabras que mi hijo en ese momento está necesitando escuchar. Pues amiga, hemos llegado al final del programa. Ojalá y esto te haya servido, aunque sea un poquito, te haya abierto un poquito el panorama, pero siempre pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pues bien, yo soy Alejandra Poiré. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Este fue tu programa Creciendo Contigo, Mujer. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.